Continuamos en nuestra revista, retomamos el tema que nos ocupa hoy, nuestro tema central. Como ven, ya vuelvo a la sala de entrevistas en nuestro estudio número 11. Y es que para nadie es un secreto que, aunque todo el país debe estar preparado ante el paso de los huracanes, hay zonas que se afectan un poco más por su vulnerabilidad. Por ese motivo, pues continuamos nuestra conversación, como lo había prometido, con el máster en Ciencias Geográficas, Carlos Manuel Rodríguez Otero, experto en políticas territoriales y también urbanas. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros, Carlos Manuel. ¿De qué modo el ordenamiento del territorio y urbano pues contribuye a la labor de la reducción de riesgo de desastres y a la mitigación y adaptación ante la variabilidad y cambios del clima? Habíamos hablado que trabajamos directamente con las instituciones que hacen los análisis e investigaciones. Nosotros prácticamente lo que hacemos son los estudios de vulnerabilidad que conforman los elementos claves para establecer el riesgo que tiene cada uno de los territorios. Es evidente que estos trabajos llevan muchos años en proceso de ejecución y a partir de que se establecen las regulaciones, las necesidades de relocalización de algunas zonas, de algunos asentamientos y algunas poblaciones en territorios que evidentemente, sistemáticamente, tanto por la variabilidad del clima actual como por los escenarios de cambios del clima a largo plazo, sencillamente tienen consecuencias que inevitablemente hay pérdidas sistemáticas de los recursos, hay exposición a riesgos de la población existente ahí y que gracias a los sistemas de evacuación que existen de conjunto con la defensa civil, pues sinceramente no hay unas pérdidas mayores, que es la pérdida de las vidas humanas en esos territorios. Sinceramente nosotros trabajamos muy directamente con ellos, trabajamos en las localidades fundamentalmente desde el punto de vista sociológico, porque también hay que hacer una labor de convencimiento para poder hacer los traslados a los lugares que realmente son de menor vulnerabilidad y que sencillamente en otras ocasiones es el tema de las características constructivas que se van adecuando también a esos territorios. Pero bueno, es una labor que es sistemática y que cada evento nos trae un conjunto de elementos de conocimiento. Las experiencias ahora en Guantánamo, las experiencias por los vientos, lo que ha sucedido en el occidente con el huracán Rafael, que no fue de gran intensidad, pero sin embargo los vientos generaron una serie de efectos nocivos, primero a la agricultura y segundo a las características constructivas de nuestras viviendas, que en muchas ocasiones son vulnerables a eventos, aun cuando las velocidades de los vientos no sean tan intensas. No es el caso de la zona oriental, donde el problema está que se demoró mucho ese huracán, el Oscar, en ese territorio, y las inundaciones fueron muy superiores a las que históricamente se estaban produciendo. No pudo haber la evacuación del mar, la marea, el oleaje con la surgencia provocada por esos vientos, en un huracán que se perdió dentro de la montaña cuando iba a tener una trayectoria muy pequeña, pues producto de las modificaciones de las características meteorológicas del territorio. Todos esos elementos son aspectos que nosotros vamos considerando. Aquí estamos hablando de los huracanes, estamos hablando de las zonas costeras, somos responsables de tareas dentro del plan de Estado Tarea Vida, tenemos la responsabilidad con todos los asentamientos humanos costeros, fundamentalmente en las zonas de máxima vulnerabilidad, que son las zonas bajas. Pero a su vez, con otro plan de Estado, que es la nueva agenda urbana, tenemos la responsabilidad de abordar los problemas no solamente en los asentamientos costeros, sino en el universo de los asentamientos. Y cada uno de ellos tienen características y especificidades que nos brindan a nosotros, que hay que tomar acciones, regulaciones, nuevas concepciones, introducción de algunos elementos, puesto que, como dijimos inicialmente, el hombre va creciendo, va eliminando la capacidad de infiltración de los suelos en las grandes ciudades y sencillamente la exposición, las inundaciones en ocasiones son muy superiores. Como también han habido procesos de ilegalidades, creación de focos y barrios precarios que sencillamente han ido a ocupar espacios que habían sido liberados o que nunca fueron ocupados precisamente por las posibilidades de entrar, ser peligrosos precisamente para la vida en ese territorio. Acciones sobre esas, el trabajo del planeamiento en el país está abordando sistemáticamente y cada día en la medida de las posibilidades y los recursos de que se dispone, sencillamente se van dando las acciones para reducir al máximo esa exposición de nuestra población. En ese sentido. Además, el proceso inversionista, que es otro de los elementos claves por los cuales
pasa todo lo que en este país se van localizando espacialmente en nuestras ciudades y en nuestros territorios, sinceramente es uno de los elementos clave, puesto que ahí es donde se establecen las condicionales para la ubicación y los requisitos indispensables precisamente para no ser afectados por los eventos a los que se ven. Otro caso es ese, el caso como lo vimos en uno de los reportajes que se puso en el día de hoy, es el tema de los sismos en la zona oriental del país. Bueno, pues sistemáticamente nosotros evaluamos en las condicionales que imponen las características del suelo, de la tectónica de esos territorios, la frecuencia y la intensidad con que se pueden gestar algunos de estos fenómenos que realmente tienen una característica que son súbitos y para los cuales hay que estar preparados. Desde mucho antes, cuando se establece en el ordenamiento del territorio los espacios libres hacia donde se tiene que dirigir la población o las características ingenieriles y desde el punto de vista de materiales constructivos para que los elementos, las grandes estructuras tengan adecuadamente y sean capaces de resistir los embates que se pueden producir. Y además tener los espacios, por eso es que se habla mucho que el planeamiento no solamente trabaja en el antes, sino en el durante, y las experiencias en el después tienen que ser elementos claves para establecer un mejor y una mayor fortaleza de esa población frente al embate de estos fenómenos. Vimos en algunas imágenes que habían carpas para que la población esté. Ese es el caso que hubo aquí en Pilón, pero también en Santiago de Cuba hay espacios libres donde la población tiene que dirigirse, y en eso tiene mucho que ver el trabajo conjunto en los bastiones, la participación en los bastiones y en el planeamiento, en la selección de espacios libres, precisamente dentro de nuestras ciudades, para que la población en esos momentos pueda concentrarse y evitar tener mayores pérdidas, en particular en vidas humanas. Esos son elementos y que sistemáticamente son actualizados en el planeamiento del país. Ustedes participaron en la elaboración de investigaciones en el plan de Estado Tarea Vida, ya usted lo mencionaba, y también en la nueva agenda urbana. ¿Cómo desde esas políticas se proyecta entonces la resolución de estas problemáticas que tienen que ver mucho con la adaptación y también la reducción de riesgos? Es un trabajo sistemático, trabajamos en esos proyectos, trabajamos en proyectos de investigación precisamente que nos dan los elementos claves para esa situación. Cuando hablamos de la tarea vida y ascenso del nivel del mar por cambio climático, sencillamente ya el escenario hoy está en el orden de los 95 centímetros de ascensos al 2100, claro, pero hoy en la actualidad hay algunas localidades donde sencillamente a un ritmo de 2 milímetros anuales que se produce ascenso del nivel del mar, en el momento de las mareas sencillamente hay viviendas que se inundan temporalmente durante el día precisamente por ese concepto. Son elementos que hay que verlos desde hoy y para el mañana. Hay un trabajo muy sistematizado que es el de la reducción de riesgos de desastres actuales y la integración de estos con la adaptación al cambio climático de más largo plazo. Nosotros no solamente podemos ver la situación a largo plazo, sino que la estamos viendo desde la situación actual y hay medidas que son útiles desde hoy y que al recrudecerse los fenómenos climáticos, productos de los elementos del cambio climático, los aspectos que se ha visto por escenarios en el cambio climático, sencillamente son evaluados. Evaluamos también a nivel de ciudades la problemática del ascenso de las temperaturas, las islas de calor dentro de las ciudades y las soluciones desde el punto de vista con la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para menguar esos efectos sobre una población y mejorar su calidad de vida hoy y a más largo plazo. Es decir, que esa tarea, la tarea vida y la nueva agenda urbana, con su eje temático número 8, que va dirigido precisamente a la reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, son elementos que hoy por hoy están presentes en todos los trabajos de planeamiento y el proceso inversionista que vamos sistemáticamente analizando en nuestras direcciones. Y que desgraciadamente son más frecuentes. Y mucho más frecuentes los fenómenos. Al inicio de nuestra entrevista lo decíamos, ante estos eventos tan graves como los huracanes Oscar recientemente que azotó la provincia de Guantánamo y Rafael, los territorios específicamente occidentales, o los movimientos sísmicos que ya nos referíamos en la región oriental. ¿Cómo ha estado presente la labor de su institución, el INOTU por sus siglas? Bueno, sencillamente, el evento hay que analizar y establecer un inventario de todas las pérdidas que se han producido, pero además se interviene en el equipo de trabajo para seleccionar el orden de implementación de las soluciones, el trabajo directo con la población
establecer cuáles son los recursos materiales imprescindibles para restituir y al mismo tiempo intentar que no se reconstruyan los riesgos, puesto que hay tendencias en muchas ocasiones en que lo que se hace es reconstruirse exposiciones en los lugares en donde ya inevitablemente conocemos que son de gran impacto, sometidos a grandes impactos cuando tenemos fenómenos de ese tipo que sistemáticamente nos están afectando en el país. Es decir, que todo ese trabajo es imprescindible. Lo vimos en algunos de los reportajes que se vinieron dando, cómo se trabaja, cómo se interactúa con la población y cómo los gobiernos van sirviéndose de estos estudios que se hacen y este trabajo sistemático en el instante de producirse post el evento, sencillamente abordar el orden y las necesidades y las soluciones económicas para darle respuesta a esa población que ha sido sometida y que realmente está bajo una situación de estrés muy fuerte y que es imprescindible recuperar sus condiciones de vida en las localidades. Ya usted lo decía, su labor es ardua, no solamente antes del evento, durante el evento, sino después. Le agradecemos muchísimo, Carlos Manuel, por esta intervención.